qué hablar a nuestros niños, a partir de cuándo hablarles de sexualidad, cómo hablarles y qué decirles, ¿no? Como, digo, yo sé que no hay una receta para esto, porque pues cada ser, cada adulto somos distintos, tenemos nuestras propias historias también personales, y eso nos va también dando como el rumbo de cómo tratamos a nuestros hijos, ¿no? Sí. Pero en términos generales, hablando de una sexualidad y un desarrollo sano y responsable, ¿qué es lo que tú podrías compartirnos de qué abordar, cómo abordarlo y cómo hacerlo y a partir de qué edad? Ya, pues mira, mi recomendación, que pues viene no solamente por mi experiencia personal, sino por qué es lo que se ha visto en investigaciones y en diferentes estudios, es esta parte de que mientras más temprano se aborde, y no más temprano, sino que mientras más fluido, y me voy a permitir el uso de natural, ¿no?, sea en la convivencia de la casa, y pues mejor, en el sentido de justamente hablarle a nuestras crías desde el principio por las partes del cuerpo, por su nombre, ¿no? Y podemos hacer cosas como con la higiene, ¿no? En el momento en el que les estamos enseñando a bañarse, o desde que son bebés chiquitititos, chiquititites, que no parece que no nos entienden, justo ir mientras le vestimos, mientras le cambiamos el pañal, hablarle y narrarle lo que estamos haciendo, qué parte de su cuerpo estoy tomando, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy hablando de bebés así recién nacidos. Voy a quitarte el pañal, entonces te voy a bajar el pantalón, voy a separar tus piernas, voy a abrir el pañal, te voy a limpiar entre las pompas, voy a limpiar tu ano, como ir nombrando estas partes que hay en su cuerpo, porque finalmente ahí están, ¿no? Claro, o sea, son parte de... Exacto, su pene, sus testículos, su vulva, su ano, van a estar con él o con ella toda su vida. La vida, claro. Entonces, pues, reconocerlo como tal, ¿no? Y mientras así sea, entonces a nuestras crías, conforme vayan creciendo, no les va a asustar la idea, no les va a llamar no les va a llamar la atención de manera específica, y justamente podrán poner límites y hablar de manera específica cuando alguien haya intentado cruzar un límite, ¿no? Hablando de estas cuestiones de abuso, que si quieres ahorita damos unos ejemplos más particulares. Entonces, ¿desde cuándo? Me parece que desde siempre existe la posibilidad, mientras sea desde esta posición y esta cuestión como tan orgánica y natural como lo hacemos de, a ver, tus uñas están muy largas o están sucias, pues hay que cortarlas y limpiarlas y lávate las manos, y pues lo mismo hay que ver con si se están limpiando bien el ano, si también después de orinar, ¿no? Si se están limpiando bien el resto de pipí para que no haya ahí como infecciones o cuestiones por el estilo de vías urinarias. Entonces, pues todo esto son momentos que nos dan muy buena oportunidad para hablar de estas partes del cuerpo que sí son íntimas y que sí no hay que andarlas mostrando por todos lados y demás, pero que son parte de nuestra vida y que ahí están, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que es una buena alternativa para que entonces después no nos agarren en curva más adelante. Claro. Si eso es algo que ya no hicimos, que es algo que no ha pasado, que no estamos en esa posición, entonces, bueno, darnos cuenta qué es lo que nos ha posicionado en eso, ¿no? Como en reconocer qué manejo le estoy dando yo a los temas de sexualidad, que ya vimos que tiene que ver desde relaciones hasta las partes del cuerpo, de qué manera me estoy relacionando yo con esos temas conmigo mismo y conmigo misma, para entonces poder reconocer o darme una idea de qué es lo que le he estado yo transmitiendo a mis crías. Sí. Porque te digo, si no les llamamos por su nombre y les ponemos apodos como tu pilín, tu pajarito, o en lugar de vulva le llamamos tu galletita, tu palomita, tu colita, entonces cuando escuchen a alguien hablar de estas partes del cuerpo, o cuando quieran denunciar que alguien tocó su cuerpo, van a hablar de la galletita, o ¿no? Sí, claro. Puede ser que la persona a la que se lo digan no esté preparada o no sepa, y entonces le diga, ay, pues no dejes que agarren tu galletita o ve por otra, seguro hay más. Sí. Y la niña lo que está denunciando es que alguien está tocando su vulva. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas son como importantes y nos pueden ir ayudando. Pero te digo, si es algo que ya no hemos hecho como desde el principio, pues bien podemos empezar a
a preguntar por el higiene, ¿no? Por la higiene, cómo se están limpiando, cómo se cuidan esa parte, y también empezar a hablar de pues manera como muy espontánea con las cuestiones que haya en medios de comunicación, por ejemplo en tele, si estamos viendo una serie, una película y de pronto aparece un beso o de pronto aparece una escena erótica o algo así, pues justo aprovechar ese momento de alguna manera para tener la conversación no como la conversación, pero para empezar a hablar de esto de una manera tranquila, espontánea y porque aquí sucede. Me gustaría un poquito, antes de que avances, perdón que te interrumpa. No, está bien. Pero ahorita que hablabas de los recién nacidos, sí. Me viene un poco también la imagen de cuando los están cambiando de pañal. Sí. Si es popó, por ejemplo, también no solo lo verbal, sino también lo gestual y toda la comunicación no verbal, lo que le puedes estar transmitiendo, ¿no? Sí. Y si a eso le agregas un componente verbal, y te lo digo porque a veces somos muy dados a que se están cambiando, ay, no te toques, esto está sucio, ¿no? Ajá. Y relacionas el excremento con la parte genital. Y entonces los niños no pueden saber a qué te refieres, ¿no? Okay. Entonces yo creo también que es muy importante que hagamos una reflexión de cómo nos comportamos con los bebés ya desde esa edad respecto a evitar ese tipo de expresiones, ¿no? Ay, no, fuchi, esto está sucio. Les digo yo, es que a veces es la parte más limpia porque es la que menos está expuesta al exterior. Claro. Y es una zona limpia. Entonces a veces hacemos ese tipo de comentarios que también pueden estar dando una pauta a los niños para dar a entender que esas zonas son sucias y no se deben tocar, ¿no? Para mandar mensajes. No solamente no se debe de hablar de ellas, sino que además no se debe tocarse, ¿no? Y entonces ahí viene después todo un problema más adelante que ya a lo mejor ya lo platicaremos, pero me quise detener un poquito en esta parte de esta edad que tú comentabas de lo que podemos transmitir sin darnos cuenta. No, y es que me parece atinadísimo ahorita que lo dices y lo mencionas así como lo que transmitimos con lo no verbal, porque justamente, o sea, a ver, es alrededor de un 80% de la información la que adquirimos por medio de la vía visual, y aprendemos, o sea, y nuestra vía principal de aprendizaje es la visual. Entonces, toda la comunicación no verbal y toda la paralingüística que hay en lo que decimos influye muchísimo en cómo estamos educando y comunicándonos con nuestras crías. Entonces, justo si lo relacionamos a los temas de sexualidad y lo traemos a temas de diversidad, por ejemplo, ¿no? Aprovechando la sudadera que traigo, si de pronto vemos estamos con nuestras crías y vemos una pareja homosexual besarse o algo así, expresarse afecto de una manera que a lo mejor nuestras crías no están acostumbradas. Claro. Si nos asustamos y es, ay, no veas, o les estamos transmitiendo, les estamos comunicando con toda nuestra reacción y con cómo nos brincó el cuerpo y cómo abrí los ojos y cómo volteé a ver dónde, ¿no? Y si nos ven manejar esta situación como manejamos cualquier otra, justamente lo van a entender así. Sí. Y algo muy bien importante de reconocer y que me parece que es necesario no dejar de mencionar, es que la diversidad existe. O sea, la diversidad es una característica del universo. Sí. ¿No? En todos los seres vivos y no vivos. Sí, hace poco leí esta definición en el perfil de una de mis colegas que estaba citando a alguien más, no me acuerdo a quién, pero justo me pareció atinadísima porque sin diversidad no habría... Bueno, justo, se presume mucho como en áreas nacionalistas de que México es un país megadiverso. Sí. Justo, ¿no? Ahí presumimos la diversidad. Hay que ser congruentes, ¿no? Exacto. También es un país megadiverso en sus personas. Por supuesto. Entonces, pues reconocerla y aprovechar estos momentos que están en la vida real y que por eso es posible que nos los encontremos en la calle, en el centro o en donde sea, pues entonces que los aprovechemos para tener esta conversación y que no reaccionemos y que nos demos cuenta de desde qué prejuicios y qué actitudes me estoy acercando yo a estos temas, ¿no? Y ahorita vamos a retomar esta parte respecto a lo que nosotros transmitimos desde nuestra propia vivencia, pero
siguiendo con este ejemplo que tú ponías, ya de niños más grandecitos, es muy común en mi práctica profesional escuchar o ver papás que preguntan, oye, ¿y cómo le hago con mi hijo que ya me está preguntando que quiere tener novia, ¿no? Estamos hablando de niños de 5 o 6 años, que es la edad del preescolar, justamente la edad donde es la exploración y demás. Pero a propósito de esto que tú comentas y coincidimos de lo no verbal, que también es muy común que cuando están viendo un programa y lo que tú mencionabas hace ratito, que aparecen escenas de un beso o alguna pareja en la cama, lo que hacemos, porque yo me incluyo, alguna vez lo hice, es cambiarle, ¿no? Así como que, ¿qué necesitas, no? Y quieres evitar el momento, la tensión. Que no vean la escena, que no escuchen ruido, que no escuchen alguna situación que evidencie ahí alguna relación más íntima, ¿no? Y resulta que a veces eso es mucho más evidente para los niños, ¿no? Y genera más curiosidad que el que dejes que transcurra. Eso les llama más la atención. ¿Qué sugieres? Que algunas mamás, papás me lo han preguntado, ¿qué hacer cuando te encuentran en un momento íntimo de que entran y abren la puerta? Claro que lo puedes evitar, ¿no? Pero cuando de repente te llega la sorpresa, claro que se puede evitar. O estás en una escena donde, pues ahora con tanta influencia de los medios de comunicación, es más fácil encontrar ese tipo de escenas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando ya estás involucrado en una situación de ese tipo? ¿Y ya son crías más grandes? Sí, hablando ya de 6 años para arriba. Ya. Pues yo creo que bien, o sea, también depende mucho como... Ahora sí, el momento, ¿no? En el que... Porque si es infraganti, pues bien puede ser, no sé, o en el cambio de posición, o en una cuestión muy conservadora, o en una práctica como muy... A lo mejor como inusual, ¿no? Que voy a poner inusual entre comillas. Entre comillas, claro. Pero justo, pues quién sabe, creo que depende mucho como así, el momento exacto, pero creo yo que lo incluiría como... pues parte de la vida adulta y de la intimidad que comparten papá y mamá, y que pues dependiendo de cómo se vayan teniendo estas conversaciones desde el tema de la sexualidad en general, los sentimientos, las emociones, a lo mejor el crío ya preguntó, la cría ya preguntó cómo nacen los bebés y ya le dieron algo de información, ¿no? De acuerdo a la duda que traía, que eso es también ahorita algo que platicaremos, entonces, pues dependiendo como el contexto y el momento, pues se le puede dar información así como de, pues, así nos damos amor y así nos gusta apapacharnos, o así nos gusta divertirnos, porque tampoco tenemos que romantizar a fuerzas los encuentros eróticos, también podemos, disculpen la expresión, pero coger porque es divertido y es rico y es placentero, también se vale, ¿no? Y es parte de la naturaleza es parte, del exactamente, ser humano, es parte de la diversidad también. Sí. Entonces, pues depende mucho, te digo, como de qué discurso tengamos en general. Pero si ya nos agarraron así, ahora sí que con las manos en la masa, pues platicar de, ok, ¿tú qué viste? Y siempre, esto es algo que justo es algo que quería como dejar como tip para el final, pero me voy a adelantar. Es que no hagan esto que estoy haciendo yo, no se adelanten. O sea, cuando haya alguna situación así, alguna pregunta incómoda, alguna onda en donde no sepan cómo manejarlo, no se adelanten a llegar a aventarles la información que creen que necesitan y pregunten qué información necesitan. Entonces, en este caso en particular, yo preguntaría primero, ¿qué vieron? ¿Qué crees que estábamos haciendo? ¿Qué escuchaste? ¿No? Y entonces, dependiendo la respuesta que me dé mi cría, será lo que le diré yo, para tampoco entonces llegar y bombardearle con información que, pues, quizá ni siquiera la tiene aquí presente y, ¿no? Y uno ya está yéndose más Te puedo platicar allá, ¿no? como un chiste anécdota, si quieres, que lo deja como muy claro, que es que, no sé, un día llega un niño a la escuela, un niño que estudia, no sé, en una escuela de legionarios, ¿no? Una escuela religiosa. Y llega a la escuela y dice, oye, mamá, ¿qué quiere decir pene? ¿No? Entonces la mamá se adelanta, o sea, no sigue mi consejo, ¿no? Se adelanta y le empieza a decir a su cría así de... Por no escucharte. Exacto, ¿no? No había escuchado este podcast. Le dice a su cría así de, no, pues el pene es esta parte del cuerpo de los hombres, obviamente desde el pensamiento heterosexual y binario, bla, bla, heteronormado. Es esta parte del cuerpo de los hombres que sirve para esto, y por ahí hacen pipí, también así tienen relaciones sexuales y bla, 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 ¿no? Entonces, nada más ves la cara del crío y cómo le dice,
y entonces ¿cómo que y que su alma no pene? Entonces te das cuenta, nada que ver, ¿no? O sea, si es la misma palabra, son exactamente las mismas 4 letras, pero no es la misma palabra, o sea, no está queriendo decir lo mismo. Entonces, por eso es importante regresar con preguntas, ¿no? Y entonces aquí yo por eso me permití adelantarme, porque justo es la respuesta, el no te adelantes, escucha, investiga, averigua de dónde viene esta duda, qué información sí tiene, y no asumas. Entonces, incluso en el caso de que te abrieron la puerta cuando estás acá en la mera cachondería y en la vueltecita verde, entonces es que había un chiste que esa era una posición sexual que nunca se sabe cuál es la vueltecita verde, ¿no? Ajá. Entonces, si te agarraron en esas, no asumas que vio todo lo que tú estabas haciendo, ¿no? Porque puede ser que tú estabas acá en el circo, maroma y teatro y en un performance tremendo y que él nada más haya visto a su papá tropezarse. Sí. ¿Sabes? Sí. ¿No? Entonces hay que preguntar. No hay que llegar y bombardear y decir como esto es lo que... No, pregunta, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué viste? ¿Qué sabes? Y entonces de ahí construimos una respuesta y la compartimos y listo. Creciendo Juntos, el podcast.